Bienvenidos a una nueva sesión de Espacio Podcast. Aquí está su host Matías Bascuñán, acompañado como siempre por Daniel y la Titi. ¿Cómo se encuentra el Daniel y la Titi? Bien, acá Hola, ya una hola. semanita Yo bien por más. acá. La Titi está muteada, no la escuchamos. No puedo creer que llamo. Esta es la lección 5, parece, ¿no? Sí, Avanzó harto. mira ahí su cara, lo Qué dijo bien. todo. Dijo- No Ah, escuchamos lo que dijo la Titi, estaba muteada. Estoy bien, estoy bien. qué bueno, qué bueno. Sin preámbulos, quiero presentar a nuestro invitado. Quiero presentar al pastor, bueno, iba a decir de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Chile, pero también de Irlanda, nuestro querido pastor Michael Cortés. Un aplauso para el pastor Michael. Bienvenido. No, no, Hagamos un tremenda intercambio presentación, ¿ah? J. Hoy estamos muy internacionales, increíble. No, muchas gracias por la invitación. Estoy contento. No necesitan decirme Pastor Michael, yo me llamo Michael, me pueden decir Michael directamente. Y bueno, ya no soy pastor en Chile y acá estoy trabajando pastor medio tiempo mientras termino mis estudios doctorales en Trinity College. Así que contento, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Michael, por recibirla. Bueno, te voy a preguntar, Michael, más o menos qué es lo que haces. Bueno, ya nos dijiste, ¿no? Que estás pastor en... Bueno, ya lo dijiste. Pero quería decir como el... Porque nos dijo, no el prontuario, el currículum. Michael estudió teología en la Universidad Adventista de Chile, ¿cierto? ¿Es tu alma mater? Sí, esa es mi alma mater. Y también estudió la maestría en Ayas, Filipinas. Sí, ahí estudié una maestría en Nuevo Testamento. Y luego nos movimos con mi familia, bueno, estudié una maestría en estudio judío en la Universidad Hebrea en Jerusalén, con hebreo moderno, y entonces luego nos movimos un año a Francia, donde en Lorraine estudié una maestría en teología, donde trabajé un internship con las variantes hebreas de Ben Sira, y bueno, escribí mi tesis de maestría entre Ben Sira y el libro de Apocalipsis. Y ahora finalmente estamos acá con mi familia en Trinity College desde el 2023, finales del 2023, estudiando mi doctorado en cristianismo temprano y judaísmo antiguo. Eso es básicamente mi doctorado acá. Excelente. Sí, no sé si lo puedo decir, pero me acuerdo que me habías dicho que era como una comparación entre el War Scroll y Apocalipsis, ¿no? Ah, sí, claro, en mi tesis yo estoy trabajando con el rollo de guerra, ¿no? El War Scroll, el rollo de guerra en Qumran, comparándolo con Apocalipsis. Exactamente, eso estoy haciendo. Gracias nuevamente, Michael, por aceptarnos la invitación. Vamos a comenzar y vamos a pedirle a Michael que pueda hacer la oración inicial para ya entrar de lleno al comentario de esta semana. ¿Les parece? Así que, Michael, serías tan amable de hacer la oración para que partamos con el comentario. Claro, vamos a orar. Querido buen Dios que moras en los cielos, gracias te damos por la posibilidad que nos das de aprender más de ti, de aprender de tu palabra y de aprender de este tópico tan importante que es el santuario, de aprender de tu amor, Señor, y de tener esta posibilidad de compartir con otros que van a escuchar también y están escuchando este podcast con nosotros. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a Maranata Class, tu espacio podcast. Muy bien, vamos a comenzar ya con el comentario de la lección esta semana, así que la Titi nos va a contar más o menos de qué trató la lección esta semana. Por supuesto, vamos a la lección número 4 de este folleto de vuelta al altar. Ha sido una experiencia bien bonita saber, ¿cierto?, la importancia de los altares en la Biblia. Y hoy vamos a hablar de un lugar para mí. Y volvemos a los testimonios, ¿cierto?, del autor de este folleto. Pero este es un poco amargo dulce. Como que algunos eran amargos, otros eran dulces. Este testimonio un poco amargo dulce. ¿Por qué? Porque cuando estaba con su esposa y se habían casado,
comenzaron a buscar un lugar en el que pudieran alquilar, un lugar barato, porque planeaban vivir, ¿cierto?, de forma económica, ahorrar lo que más pudieran y después comprar una casa tan pronto como pudieran. Así que ellos encontraron un dormitorio completamente amueblado por un precio muy accesible. Entonces dijeron, listo, aquí estamos. Firmaron el contrato de alquiler, se prepararon para mudarse. Después de instalarlo, se dieron cuenta de que completamente amueblado no significaba necesariamente que los muebles fueran buenos. Entonces, los sofás estaban viejos, estaban desgastados, la cama se hundía en el medio, el aire acondicionado se compartía con otras unidades del edificio. Eso lo encontré tremendo. Y puede parecer algo así como algo menor, pero realmente era súper molesto para ellos porque podían oler lo que otras personas estaban cocinando, podían oler lo que estaban comiendo, si alguien estaba fumando y cosas que no se pueden mencionar, dice. Imagínense que estaban en ese lugar. Pronto se dieron cuenta de que ese apartamento no era su hogar, que tenían que salir de ahí lo antes posible. Entonces, eso los impulsó a ahorrar así muy rápido y Dios les ayudó a comprar una casa, su primera casa. Y nunca se van a olvidar el día que se mudaron porque llegaron a ese lugar, no había nada, sin ningún mueble, solamente tenían su ropa y un colchón, pero aún así sentían que por fin estaban en su hogar, por fin estaban en su casa. Después de 400 años de cautiverio egipcio, Dios quería liberar, ¿cierto?, a los hijos de Abraham y llevarlos a casa. Pero una de las primeras cosas que hizo Dios después de liberarlos fue pedirles, ¿cierto?, que construyeran una morada para sí mismo, un lugar que pudiera llamar, ¿cierto?, su hogar. Y la frase así como, no hay lugar como el hogar. Y vamos a hablar, ¿cierto?, de la casa de Dios que encargó para sí mismo. Este lugar en el que el Señor quería habitar. Muy bien. Gracias, Titi. El verso de esta semana, o los versículos de esta semana, están en Éxodo 25. Vamos a leer de el 1 al 9. Dice así. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias de aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Michael, ¿qué lecciones crees que podemos sacar de, valga la redundancia, de la lección de esta semana? Bueno, hay varias cosas que a mí me llaman la atención. Lo primero que me llamó la atención fue el hecho de que Dios dijera, mira, necesitamos ciertos elementos, ¿no?, para llevar adelante el santuario, para construir algo especial para donde yo pueda morar. Pero Él dice que en particular Él espera que las personas lo den de corazón. Y yo creo que esto a mí me llamó la atención cuando yo lo leí, porque a veces, ¿no es cierto? O sea, si bien es cierto, Dios dice, mira, necesitamos elementos, necesitamos dinero, qué sé yo, las cosas se hacen de esta forma, pero él no se enfoca en particular en el dinero, sino más bien el foco principal es que el dador debe darlo de corazón. Entonces a mí esto me llamó la atención porque cualquiera podría decir, bueno, Dios, ¿no es cierto?, llevándolo a un plano más contemporáneo en el caso nuestro, podríamos decirlo, bueno, nosotros debemos enfocarnos en las personas quizá que tienen más dinero, porque son las que más van a dar, y necesitamos dinero para construir, ¿no es cierto?, un hogar, un lugar en donde mejorar, por ejemplo, la iglesia, en fin. Pero Dios dice, no, mira, el foco no es el dinero, el foco es en realidad en el corazón de la persona, que la persona esté dispuesta a entregar de corazón, porque tú puedes entregar quizá dinero, pero no necesariamente lo entregas de corazón, lo entregas por una obligación, lo entregas porque a lo mejor alguien te está mirando, lo entregas porque tú sientes que es una especie de obligación moral,
o con la sociedad y por eso lo entregas, pero el Señor dice, no, mira, el foco de esto es que si la persona no lo da de corazón, mejor que no lo dé. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención a mí profundamente de los textos que tú mencionaste fue eso, ¿no? La importancia de que Dios le da al dador, que lo da con realmente de un corazón sincero y no por una obligación. Y creo que eso es algo que nosotros debemos aprender hoy en día. Que si nosotros queremos darle algo a Dios, Dios no se enfoca tanto en la cantidad que nosotros demos, sino más bien la razón detrás del por qué nosotros estamos dando. Creo que eso es algo que nosotros debemos meditar. ¿Por qué hacemos las cosas para Dios? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué nos motiva a hacerlo? Creo que eso es lo más importante. Fíjate que yo recuerdo, y a veces esto se pierde, ¿ah? Y aquí a lo mejor voy a contar una infidencia. No sé si debo contarlo, pero bueno, lo voy a contar igual. No me importa, no, ya no estoy en Chile, así que no me importa, lo voy a contar igual. Pero fíjate, una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando yo estudié para ser pastor, y yo creo que a todos los que estudiamos para ser pastor nos ocurre, nosotros vamos a estudiar para ser pastor porque realmente sentimos un llamado, ¿no? No vamos pensando, al menos ese fue mi caso, en cuánto dinero vas a ganar después, en si vas o no a tener trabajo. Uno piensa que Dios te llamó y va a tener un lugar para ti. Ese era mi pensamiento. Y yo recuerdo cuando terminé y comencé a ser pastor, de pronto, lamentablemente, la condición humana que uno tiene te va jugando una mala pasada y yo no quiero decir que yo era pastor después por el dinero, pero lamentablemente ves, tú compras un auto, por ejemplo, que es necesario. El pastor necesita tener un auto para visitar, para recorrer, sobre todo en Chile, y eso es interesante. Yo en Chile llegué a tener 13 iglesias. Necesitas un auto. Acá, por ejemplo, tengo una. Entonces puedo ir en bus sin ningún problema a una iglesia, ¿te das cuenta? Pero en Chile no, tú necesitas un auto. Pero lo que quiero llegar es que de pronto uno se vuelve materialista, ¿viste? Tienes un auto, después el auto hay que cambiarlo, y es algo normal que debes hacerlo, pero te empiezas a fijar, bueno, a ver, no, yo quiero un auto más nuevo, un auto del año, y yo no digo que eso esté mal. Quiero un mejor celular, quiero el último iPhone, y a veces uno se empieza a enfocar en cosas tan materiales que son importantes, pero a veces no te das dando cuenta y poquito a poquito empiezas a dar pasos y convirtiéndote, tu corazón se empieza a transformar de alguna forma en algo materialista y pierdes, y eso me ocurrió a mí, no quiero decir que a todos los colegas les ocurra eso, pero a mí me ocurrió que llega un momento en donde tú empiezas a perder ese primer cariño, ese primer amor, ese primer llamado del por qué tú fuiste pastor, porque te empiezas a enfocar mucho a veces en las cosas materiales. Y ese creo es un problema. Entonces yo creo que Dios cuando aquí está diciendo, mira, enfoquémonos mejor en el corazón, que las personas den de corazón, creo que Él se está enfocando en eso. Y creo que eso es algo importante para nosotros tener en consideración. Ajá, qué profundo y qué interesante. Bueno, este podcast está apuntado para los maestros de escuela sabática, pero para los que quieren ser pastor también, ¿eh? Para que lo sepan. Para que escuchen la voz de la sabiduría, del que previene. El Dani quiere hacer un comentario. Sí. Oye, a mí me pasó lo mismo que con Michael. ¿Sabes que a veces uno toma estos textos, quizás lo ha leído más de una vez, quizás cuántas veces, y a veces uno no toma en consideración ciertas cosas? Yo generalmente cuando leía, no sé, el santuario, empezaba a ver, no, que el candelabro, digo, que el altar, que la tela esta, que la piedra esto otro, y uno se va como de repente así por las ramas, que es súper bien así, saber del santuario, entender el santuario, para poder explicar por qué se hacen cada cosa. Pero claro, ahora lo leí y dije, qué importante es que todo esto se construye porque la gente y los que estaban, el pueblo que lo construye, tenía una disposición del corazón correcta. Justo esta semana, yo hace 2 semanas atrás, me tocó predicar. Entonces, dentro de las prédicas y las cosas que he estado como estudiando, tiene que ver mucho con el carácter y el comportamiento. Y el comportamiento evidentemente tiene que ver con un tema mental, con el pensamiento, cómo pensamos correctamente, cómo nuestro corazón va por el camino correcto. Y esto es, o sea,
me recuerda mucho cuando, creo que en el último capítulo de la lección de la temporada pasada, hablábamos, por ejemplo, de la viuda que dio las monedas de plata, que lo dio todo, pero lo dio de corazón, mientras que los fariseos eh, se jactaban, hacían ruido porque echaba más dinero, ¿cierto?, de ofrenda. Y mientras la viuda lo echó de corazón, sinceramente, eh, Elena de White habla que ella no alcanza a dimensionar cuánto ha influido como en las demás generaciones su acto de gratitud, o sea, de generosidad. Entonces me llama mucho la atención también que esos actos desinteresados y de tener la disposición correcta, el Señor los valora mucho. Por algo, por ejemplo, en las bienaventuranzas dice, bienaventurado el limpio de corazón, porque heredará la tierra, verá el cielo. ¿Dónde está tu corazón? Porque donde esté tu corazón, ahí estará tu tesoro. Hay muchos versículos que te dicen, cuida tu corazón, guarda tu corazón, que de ahí emana la vida, un proverbio. Entonces, lo importante que es la disposición del corazón es fundamental para todo, incluso para construir la casa de Dios. Y pensando en esto, me vinieron a la mente textos que hablan sobre Jesús, que es como nuestro referente actual, ¿cierto? Como lo que todos aspiramos, es como, y a lo que deberíamos aspirar. En La gracia de la cortesía, por ejemplo, dice que, cortito, dice, el amor de Cristo suaviza el corazón y aligera toda dureza de la disposición. Y eso es muy importante porque al final la disposición, cómo hacemos las cosas al fondo, como decía Michael, es pero fundamental. O sea, si podemos hacer 1000 cosas, por ejemplo, la semana pasada había el Impacto Esperanza. Entonces salíamos a repartir libros, pero en realidad da lo mismo si repartimos 50 libros, 20 libros, si nuestra disposición no está en el amar a la persona, no está en hacer como lo correcto por la persona. Repartir un libro y orar y escuchar a la persona de repente vale mucho más que repartir 50 libros. Entonces, claro, entregar las cosas con amor es pero fundamental para construir todo, la casa del Señor, nuestro templo interior, nuestras relaciones, fundamental. Y lo había pasado totalmente por alto. Quiero agregar solamente al comentario del Dani que darlo de corazón no es solo hacerlo como con buena intención, como con el sentimiento, ¿no? Darlo de corazón también significa con honestidad y siendo íntegro. El mayor ejemplo de alguien que ofreció, ¿cierto?, que no lo hizo, que no fue íntegro, es Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento. Y vemos tipo la represalia que hay, que fue bien drástica. ¿Por qué? Porque ellos habían, con todo su corazón, se habían propuesto y quizás lo habían hecho público, lo que iban a dar, pero después, con el mismo corazón, no fueron ni íntegros ni sinceros. Entonces, claro. La Titi parece que quiere comentar algo en su cara de... Sí, como en mi cara. La gente no está viendo mi cara, Mati. Bueno, a mí me Menos gustaría... a mí me gustaría recalcar un poco del contexto en lo que está pasando esto, porque justo es después de una liberación, ¿cierto? La liberación que tanto estaba esperando el pueblo de Israel en Egipto, de una esclavitud, ¿cierto? Y estaban clamando constantemente a Dios que los salvara. Y ahora en este contexto, Dios los salva, ¿cierto? Y sabía que tenía mucho que hacer para reconstruir una vida espiritual nuevamente con el pueblo, porque todo esto había sido dejado de lado, o sea, ellos tenían así como otros amos, ¿cierto? Entonces, es muy importante que veamos que todo lo que hemos estudiado sobre los altares, específicamente ahora también, el Señor da soluciones a problemas que tiene el pueblo espirituales. O sea, el pueblo está mal espiritualmente. ¿Qué vamos a hacer para solucionar esto? El Señor siempre tiene así como ideas nuevas para reconstruir esa relación espiritual que tiene con el pueblo. Primero, llamó a Moisés, ¿cierto?, al monte Sinaí y le dio los 10 mandamientos. O sea, les dijo, ¿cierto?, el código moral que quería que el pueblo debía vivir. Les dijo cómo quería, ¿cierto?, que se relacionaran entre amos, entre siervos. Les dejó así como los límites claros. Así es como yo quiero que ustedes vivan. Y después
de establecer, ¿cierto?, una relación de pacto con Israel, hizo algo aún más radical. O sea, se encargó de un proyecto de construcción en medio de un viaje por el desierto. Una locura. Pero el Señor, ¿cierto?, ahí hizo el llamado para que la gente trayera cosas y se hiciera, ¿cierto?, este santuario. Un santuario que se tenía que mover porque iban a ser personas nómades, ¿cierto?, a través del desierto. Pero era porque Él quería, ¿qué cosa? Morar en medio de ellos. Porque nosotros sabemos, ¿cierto?, que el Señor puede morar en un corazón dispuesto y morar también si hay más personas, ¿cierto?, buscándolo y con un corazón dispuesto. Entonces el Señor quería que demostrara como pueblo la disposición que tenían de aceptarlo en medio de su campamento. O sea, el santuario no estaba en cualquier lugar, estaba en el centro del campamento. El Señor tenía que ser el centro de su vida y tenían que demostrar la disposición que tenían para que Él fuera el centro de su vida. Entonces, esto era súper importante porque alrededor habían otros dioses, alrededor habían otras personas adorando otros dioses. Quizás se habrán encontrado en el camino algún templo, no sé si habrá estado por ahí, pero algún templo a Zeus o algún templo a Platón, a Apolo, no sé cuáles son esos otros dioses, pero deben haberse encontrado con otros templos donde la gente iba a adorar a sus dioses y tenían que cuidarse de esa idolatría. ¿Cómo lo iban a hacer? Ahora el Señor les tenía esta solución. Un santuario que era solamente para que habitara Él en medio de ellos. Y que todos se sintieran en casa. ¿Por qué? Porque ahí podían encontrar la presencia de Dios. ¿Por qué crees tú, Michael, que Dios hace que justo cuando ellos salen de Egipto tengan que construir un santuario? ¿Qué crees tú? ¿Por qué pasó eso? Mira, me llamaron varias cosas, ¿no? Y mientras estamos comentando acá, a veces hay cosas que uno no vio cuando leyó, pero cuando ustedes comentan a uno se le vienen a la mente varias cosas. ¿Saben? Una cosa que yo quería mencionar y que me llamó la atención mientras estaba Titi hablando, es el hecho de que, imagínate, esta gente estaba esclava, ¿no?, en Egipto por muchos años, su familia, los abuelos estuvieron esclavos, venían ya con una mentalidad de esclavo, ¿no? Pensaban como esclavos. Y me llama la atención que ahora ellos son liberados, ¿no?, de su esclavitud, y lo primero que ellos tienen que hacer en realidad es construirle una casa a Dios. Y me llama la atención porque en realidad uno podría decir, bueno, ellos vienen de una situación de pobreza extrema siendo esclavos. Yo me imagino lo que más quieren tener ellos es su propia casa, no sé, ¿no? Pero ellos salen y tienen que construirle una casa a otro, no su propia casa. Y saben, me llamó la atención, yo no lo había visto antes, pero yo recuerdo hace años atrás prediqué sobre un tema, ¿no?, que está, no me acuerdo exactamente, no sé si está en Crónica o en Reyes, en donde se habla de Salomón, ¿no? Y Salomón fue el primero que construyó el templo, ¿no? ¿Se acuerdan que tenía que construirlo David? Pero David no pudo porque Dios le dijo, no, mira, tus manos están con sangre, lo va a construir tu hijo. Y el primer templo en Israel, ¿no?, lo construyó Salomón. Y cuando uno lee la historia de Salomón es interesante porque la Biblia dice que primero él construye el templo a Dios, tremendo templo, hermoso, y luego él se construye su propia casa. Él no se construyó su casa primero y después construyó el templo a Dios. Entonces yo pensaba en esto, ¿no?, en esta especie de paralelo de decir, oye, mira qué interesante, Salomón tenía mucho dinero, él podría haber construido una tremenda casa enseguida y luego haber dicho, bueno, ahora preocupémonos de Dios, ¿no? Pero primero él dice, no, mira, hay que preocuparse primero de la casa de Dios y luego de mi casa. Y aquí tenemos algo parecido, ¿no? La gente viene saliendo de la esclavitud y en vez de construirse ellos una casita, algún lugar lindo para ellos como familia, Dios dice, no, mira, lo primero es que construyan una casa para mí. Entonces eso me llamó la atención poderosamente porque habla de las prioridades, ¿no? Las prioridades que nosotros a veces tenemos que tener. A veces tenemos prioridades relacionadas con nuestros sueños, por ejemplo, ¿no? Mi sueño, ¿cuál es mi sueño? Bueno, mi sueño es ser profesor en algún seminario, ya sea adventista o no. Ojalá adventista. Pero si no, bueno, en otro lado. Pero ese es mi sueño. Y entonces yo, en función a mi sueño, planifico mi vida y hago cosas para cumplir ese sueño. Pero el Señor aquí dice, no, mira, está bien, no es malo soñar, está bien. A mí me gusta que la gente tenga sueños, aspiraciones, pero primero enfoquémonos en las prioridades. La prioridad primero es que ustedes vienen saliendo de Egipto, vienen de un lugar politeísta, con muchos dioses. Enfoquémonos primero en mejorar mi relación con ustedes.
¿no es cierto? Háganme un lugar en donde yo more, y como decía Titi, en medio de ustedes, ¿no? No en la esquina, no, en medio, hablando de la importancia que tenía que tener este Cristo, digamos, dioscéntrico, ¿no? No, cristocéntrico hablaríamos hoy en día en el Nuevo Testamento. Entonces creo que esa es la importancia de las prioridades, ¿no? Que tenemos que tener. Y, me gustaría agregar que, respondiendo a la interrogante de la Titi, si habían más templos, los templos de los que ellos vienen son los templos de los dioses egipcios, que, lo debo decir, eran muy bonitos, muy muy lindos. Si ustedes los ven, son muy lindos. Hay templos que todavía están en pie, y hay uno que me gusta mucho, que no me acuerdo, es donde hay donde está la batalla entre los egipcios y los filisteos, no me acuerdo cómo se llama el templo, pero es un templo gigante y la puerta te lleva hasta el fondo, hasta como el lugar, vamos a decir, donde estaba en ese tiempo el faraón. Pero la puerta de entrada hace que tú veas hasta el final, en donde está el trono. Pero es un templo gigante, muy lindo. Lo que llama la atención es que cuando ellos llegan y hacen este templo, que la primera vez es más sencillo, ¿cierto? Que está hecho con materiales más artesanales, le voy a decir así, porque tampoco es tan sencillo, igual es bien complejo, pero está hecho con materiales más artesanales. Toma el tiempo de construcción, que son un par de meses. Después, cuando se levanta el primer día del primer mes del segundo año al salir de Egipto, o sea, se demoraron ese tiempo, ¿no? Entre el viaje y la construcción, un año. Cuando se levanta, Moisés tiene que armar y consagrar las cosas. Entonces va ungiendo todo. Después que se unge, la presencia del Señor llena el tabernáculo, ¿ya? Y esa es la primera vez que lo vemos. Ahora, que no está aquí, no está en este tabernáculo, está voy a decirlo en el de Salomón, pero tienen que saber esto, es que sí habían tabernáculos parecidos en el Levante. El Levante es como toda la zona de Israel, Fenicia, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Se me olvidó. El Líbano, gracias. El Levante. Toda esa zona ya tenían también, por ejemplo, está en Tel Tayinat, el Motzá, o el templo de Motzá. También está el de Ain Dara Temple, o el templo de Ain Dara, y el de Salomón. Y lo que llama la atención es que su estructura era igual. ¿Igual en qué sentido? En que tenía dos pilares en la entrada, el patio, que es conocido, ¿cierto?, como el patio, el atrio. Después tenía un lugar, que era el más grande, que era como el lugar santo de los templos, y el final, que era el lugar santísimo. Todos muy similares. ¿Qué era lo único, o qué hacía único en su estructura el templo de Dios? Bueno, las puertas, que bueno, en el templo de Salomón tenía una forma de 3, un marco de 3, pero no solo eso, sino que el uso de los materiales y el simbolismo voy a decirlo así, de la expiación. No obstante, a pesar de tener un incenciario que aparecía en otros lugares, el candelabro y las mesas de pan, ¿ya?, que era de la preposición. No obstante, el arca del pacto, que tenía en sí mismo la ley de Dios, que representaba el carácter. Entonces, esto es como el apartado técnico. Pero quería hacer saber que cuando se construye el templo, hay vamos a decir así, hay una tradición de templo en el Levante, o en el lugar del Levante, en donde ellos vienen ya a hacer un tabernáculo, pero aún así, el templo del Señor tiene características únicas, que lo hace único, en el desierto tanto como en el de Salomón. ¿Hay alguien que quisiera agregar algo más? Perdón, yo. Es que recordé un flashback de la lección pasada porque hablábamos sobre los altares y lo importante que era así los altares para que nosotros recordáramos ciertas cosas importantes, porque al hacer un altar uno recuerda, ¿cierto?, la expiación que el Señor va a hacer de nuestro pecado. Entonces, aquí en el santuario, como tú decías, nada estaba hecho así como al azar. Todo tenía su significado, todo tenía un simbolismo que tenía que ver con el plan de salvación y lo que el Señor quería hacer, ¿cierto? Además de que era un santuario, ¿cierto?, hecho como el que deberíamos ver en el cielo. O sea, una copia, ¿cierto? Una copia tratando de parecerse. Pero todo esto tenía un simbolismo bien importante y algo que puede ayudar también al pueblo a saber su identidad.
como pueblo de Israel, porque como pueblo de Israel, o como, ¿cierto?, nosotros hijos de Dios, tenemos esta identidad de conocer el plan de salvación, de saber que el Señor nos va a redimir, ¿cierto? Y en algún momento va a expiar todos nuestros pecados, ¿cierto? Y vamos a poder ser salvos y compartir con Él en el cielo, vamos a poder ser redimidos. Y eso es como algo que solamente tenemos nosotros, no es algo que tenían otros pueblos. Ahora, hay algo interesante también que tiene que ver con, con este asunto de que, porque hoy en día para nosotros en el siglo XXI, por ejemplo, pensar en un santuario y que se matan corderos ahí, ¿no? Y sangre y todo este asunto, resulta para los cristianos hoy en día un tanto lejano, un tanto extraño, pero yo creo que hay que traerlo, ¿no?, a la práctica. O sea, la idea del santuario, la idea principal era que el pueblo de Israel tuviera contacto con Dios, ¿no? Que tuviera de alguna forma un contacto directo con la presencia de Dios para conocer su voluntad. Entonces, hoy en día, ¿no?, y la lección también apunta a eso y pregunta, ¿no?, bueno, ¿cuál es nuestro santuario hoy en día? Hoy día nosotros no tenemos un santuario como el de Salomón, o como este santuario móvil, ¿no?, de los israelitas cuando ellos salieron de Egipto. No tenemos un santuario así, ¿no?, en donde vamos a meternos y hay sacerdote y todo lo demás. Y como tú mencionabas, ¿no?, están estos diferentes, el candelabro y todas estas cosas. No, no lo tenemos. Pero es bueno pensar que hoy en día nosotros también en nuestros hogares, por ejemplo, podemos levantar un santuario a Dios, ¿no? Y eso no quiere decir que vamos a hacer una carpa o algo por el estilo, no similar a lo de los israelitas en el desierto, no. Un lugar de encuentro con Dios. Entonces yo creo que es importante también que nosotros tengamos un lugar de encuentro con Dios de forma personal en nuestra casa, ¿no? Quizá un lugar, ¿no es cierto?, en donde nosotros podamos sentarnos a estudiar la Biblia por unos momentos, a orar, en donde no tengamos esta distracción, porque esa era la idea del santuario también, ¿no? Imagínate un lugar de mucha gente, era difícil, o sea, tú salías y tu vecino estaba, qué sé yo, tomando desayuno, otros por allá se estaban riendo, pero cuando ellos entraban al santuario, era un lugar especial en donde ellos podían concentrarse al 100% en adorar a Dios, en escuchar la voluntad de Dios, en escuchar su voz. Entonces yo creo que nosotros hoy en día, en el siglo XXI, también tenemos que levantar nuestros propios santuarios en nuestros hogares, un lugar, un espacio, cada uno puede ver qué le acomoda mejor, pero un lugar que nos permita, ¿no?, tener un momento de meditación, de estudiar la Biblia, de escuchar la voz de Dios y libre de toda distracción, que hoy en día es tan fácil, ¿no? Con la tecnología es tan fácil distraerse. Entonces creo yo que es importante que lo traigamos un poco esto y lo apliquemos, ¿no?, a nuestra vida espiritual hoy en día. Sí. Incluso Elena de ¿Una White cosita? dice... Mati, Sí, perdón. sí. Elena de White dice que en la casa debería existir el altar familiar. Solo Claro. agregando. Dani. Sí, que lo que dice Michael es muy cierto, porque igual la idea, no sé, de los santuarios en sí es entregar paz en cierta forma. No sé si, por ejemplo, en las películas de repente cuando escapan, no sé, los buenos escapan a la iglesia y piden asilo acá. Es casi el mismo ejercicio. El Mati se ríe. En nuestro interior, porque hoy llevamos una vida súper exigente, ajetreada, aquí para allá. Y la adoración en el santuario, tener un lugar especial, te ayuda a conectarte de cierta manera, reducir los estrés, bajar el ritmo, quizá escuchar música. Y está comprobado que esos momentos como de paz y de tranquilidad en un momento específico te ayudan a la salud, bajan la presión arterial, tienen muchos beneficios a nivel físico, no solo mental, sino en cuanto a la paz, sino que tienen una repercusión en lo físico también, en la salud física. Y solo agregar, ya lo he dicho veces Ujú. pasadas, lo voy a repetir porque me gusta. Lo siento. Pueden saltarlo. El santuario, el propósito del santuario es que el Señor quiere habitar con nosotros. Ya lo que dijo Michael. El Señor dice explícitamente, Éxodo 25:8, háganme un tabernáculo y habitaré en medio de ustedes. Ese es el propósito. Entonces, cuando uno ve el tabernáculo hecho, el tabernáculo tiene ciertos elementos que te dicen algo muy lindo.
muy profundo. Por ejemplo, en el patio está el altar del sacrificio todo el día prendido, ¿cierto? Esa es la idea, que no deje de quemar todo el tiempo, que el humo esté constantemente saliendo. Entonces está todo el día prendido. Adentro también el candelabro no se podía apagar. ¿Se acuerdan que cuando hay una historia que se va a apagar el candelabro y es como condenación? Incluso en la época de cuando el periodo de los Hasmoneos, también hay una historia ahí de que el candelabro dura más cuando no tenía aceite y todo. Entonces está el candelabro prendido. También hay una mesa con pancito. Siento que en Chile, para los que somos chilenos, eso es muy común. Siempre hay pancito en la mesa. Lo entendemos muy bien. Se nos hace fácil imaginar. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si yo entro a una casa? Está la cocina con carne. Entro al comedor, está la luz prendida y hay pancito en la mesa. Lo primero que se va a venir a la cabeza es que hay alguien ahí. Entonces, todos estos símbolos no solo tienen símbolos o representación en la salvación y en la justicia de Dios, sino que Dios quiere decir vivamente, estoy aquí con ustedes. Estoy en la casa. En la casa en la que habito, la comparto con ustedes. Elena de Huart tiene algo que decir muy parecido a lo que dijo el Mati en Primero Escrito. Dice así: también se me mostró un santuario en la tierra que contenía 2 departamentos. Se parecía al del cielo y se me dijo que era una figura del celestial. El mobiliario del primer departamento del santuario terrenal era como el del primer departamento del celestial. El velo estaba levantado. Miré el interior del lugar santísimo y vi que los muebles eran los mismos que los del lugar santísimo del santuario celestial. El sacerdote oficiaba en ambos departamentos del terrenal. Entraba diariamente en el primer departamento, pero solo una vez al año en el lugar santísimo, para limpiarlo de todos los pecados allí transportados. Vi que Jesús oficiaba en ambos departamentos del santuario celestial. Los sacerdotes entraban en el terrenal con la sangre de un animal como ofrenda por el pecado. Cristo entró en el santuario celestial por la ofrenda de su propia sangre. Los sacerdotes terrenales eran relevados por la muerte, por tanto no podían oficiar mucho tiempo, pero Jesús era sacerdote para siempre. Los hijos de Israel debían echar mano de los méritos de un Salvador futuro a través de las ofrendas y los sacrificios llevados al santuario terrenal, y en la sabiduría de Dios se nos dieron los detalles de esta obra para que, considerándolos, podamos entender la obra de Jesús en el santuario celestial. Amén. Así es. Eso y mucho más significa y simboliza el santuario para nosotros hoy día. El Señor quiere habitar con nosotros, quiere... 3 cosas importantes, ¿no? La primera es, el Señor quiere habitar con nosotros, quiere poner su presencia en nosotros, quiere ser el centro de nuestra vida espiritual y comunitaria, y esta presencia de Dios transforma cualquier espacio en un hogar. Muy bien, estamos finalizando. Estuvo muy buena esta lección, que entretenido estudiar el santuario. El santuario da para harto, ¿eh? Como que en la iglesia adventista del séptimo día es muy representativo el santuario, es como muy así. Estudiar el santuario es muy adventista del séptimo día, como que poco se hace en otro lugar que no sea adventista. Quiero recordarles que todos nuestros materiales están en el Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube, se postea todas las semanas del Ministerio Joven Unión Chilena. También en Spotify pueden encontrarlo como Espacio Podcast y también se sube a iVoox. Así que pueden dejar sus comentarios, darle me gusta, compartirlo y hacernos preguntas si quieren, ¿cierto? Y dejar de qué iglesia nos escuchan, de qué parte del mundo. Y eso. Muy bien. Gracias, chiquillos, Dani, Titi. Muchas gracias, Michael, por haber participado hoy día con nosotros. ¿Sí, todo bien? Pensé que estaba pegado. Muchas gracias, Michael, por participar con nosotros. Era yo el que me había mezclado. Que el Señor te bendiga en tu ministerio, en tu nuevo trabajo ahí en Dublín, y que sea próspero tu ministerio. Y que siga, que tu doctorado termine pronto y que te vaya muy bien, como decimos en Chile. Gracias a todos ustedes también por escucharnos.
Recuerden estudiar su folleto todos los días. Recuerden llegar bien preparados para el sábado en la mañana, llevar comidita, reírse, pasarlo bien con su maestro. Y nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo espacio podcast. Chao. 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 Chao, chao.